confesamos que aparte de ti nosotros no tenemos gloria ni majestad. Porque la alabanza es una doble declaración, Señor. Y nos hemos reunido en función de ti, Jesús, para que Cristo sea la evidencia y la manifestación. Nosotros solo somos expresadores. La gloria y el poder te pertenecen a ti. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la riqueza. Tuya es la salvación. Tú nos encontraste y entonces nuestros ojos se abrieron a ti. Tú nos hallaste. Nosotros éramos los perdidos. Y entonces hoy podemos cantar. Porque tú nos encontraste. Te hemos encontrado a ti, Señor. Gracias por tu amor que nos alcanzó en nuestra debilidad, en nuestra necedad, en nuestro valle más profundo. Pero nos gozamos que haya sido así. Porque si no hubiera sido así, habría gloria en nosotros. Señor, solo tenemos gozo y gratitud porque nos amaste a pesar de nosotros mismos, Señor. Somos la iglesia, la expresadora, la manifestación de Cristo sobre la tierra. Y nos has dado un llamado de expresar a Cristo. Gracias porque podemos en un acuerdo rendirnos con cánticos y rendirnos a tu palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra. Y queremos hacer una oración por nuestro país. Vamos a orar. La iglesia está aquí. La iglesia está aquí. Y lo que atamos aquí es atado en el cielo. Y lo que desatamos aquí también. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo en Cristo, en la mente de Cristo, y oramos por nuestro país? Padre, nos acercamos sin jactancia en la carne, sin confianza en la carne. No hay nada en nosotros que haya sido de valor, ni nuestros mejores esfuerzos, ni nuestras mejores glorias, Señor. Y como iglesia de Cristo en este país reconocemos, hemos fallado, Señor, en no expresar a Cristo. Hemos expresado doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. La iglesia ha expresado tradiciones aprendidas, pero no hemos expresado a Cristo. Reconocemos nuestra responsabilidad y venimos, Señor, sin excusas, sin justificaciones, por el mal que agobia a nuestro país. Somos los responsables, porque la iglesia es la sal y la luz. Somos los responsables. No le echamos la culpa a otros, Señor. Somos los responsables por no haber hecho ni siquiera lo que debíamos haber hecho, Señor. No hay excusa, Señor. Señor, nuestra indiferencia a expresar a Cristo con nuestras vidas, Señor, ha producido, Dios, Señor, un sistema de corrupción, un sistema donde el más sagaz es el que toma ventaja. La sagacidad es utilizada para tomar ventaja del otro. La justicia y el derecho se han pervertido, Señor. Perdónanos, Señor, porque la iglesia no ha levantado Danieles, no ha levantado José, no ha levantado Esther, no ha levantado Moisés. No hemos levantado
Perdónanos, Señor. Nos hemos acomodado, Señor, a una agenda, la agenda del mundo, la agenda del sistema. Hemos abrazado las mismas preocupaciones del mundo, los mismos afanes del mundo, las mismas tristezas del mundo, los mismos anhelos del mundo. Señor, perdónanos por no abrazar a Cristo como el supremo valor, Señor. Nos humillamos, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra debilidad. Señor, no tenemos jactancia en la carne. Señor, no nos jactamos en nada que sea temporal acerca de nuestra nación. Señor, no nos gloriamos en riquezas naturales, aunque hayan muchas riquezas naturales en este país. No nos gloriamos en eso y lo tenemos por basura. No nos gozamos en nuestros climas, aunque tengamos la diversidad de climas que tenemos. No, Señor, eso es basura y no es de valor, Señor. No nos confiamos absolutamente en nada que sea de la carne. Señor, te decimos, y gozosamente lo decimos, nos has traído a este punto de reconocimiento para entender que de los países del mundo quizás seamos los peores, Señor. Somos el pueblo que más te ha ignorado, que más se desvió, cada cual por su camino, y cada uno tomó su propio rumbo. Señor, y nos gozamos en ese estado, nos gozamos en esa debilidad, pero nos alegramos en tu poder, en que tú puedes, Señor, levantar a tu iglesia, en que tú puedes producir un despertar espiritual en las familias de tu pueblo, de la iglesia de Cristo en esta nación. Aquí estamos, Señor. Señor, en nuestra debilidad nos gozamos, en nuestra limitación. Tenemos los gobernantes que merecemos. Nos quejamos del presidente, nos quejamos de los asambleístas, nos quejamos del sistema, pero nosotros votamos por ese sistema. Nosotros hemos producido este sistema decadente, y mañana sube otro y será la misma cosa si es que no hay un verdadero arrepentimiento, Señor, de aquellos que recibieron la verdad. El mundo es comprensible, el mundo no tiene la verdad, pero nosotros somos tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Señor, oramos. Señor, naturalmente no sabemos qué va a pasar, Señor. Vemos la delincuencia, mafias apoderadas de las calles, los barrios, narcotráfico, Señor, jueces que sueltan a los delincuentes con toda clase de trampas y argucias, Señor, estratagemas por intereses económicos. Señor, como iglesia y en la mente de Cristo, sí sabemos que todas estas cosas tú las tornas para tu gloria, Señor. Aunque no entendamos, Padre, tú estás tornándolo para los propósitos eternos. Y el propósito eterno es Cristo formado en tu iglesia, Cristo, la dependencia única de tu pueblo. No dependemos en nuestros títulos, no dependemos en nuestros negocios, no dependemos de nuestros alcances. Señor, hoy nos vaciamos de todo tesoro temporal y te decimos, Señor, tú eres nuestro tesoro. Jesús, Jesús, Cristo, 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 Cristo.
Padre, glorifícate, Señor, y ten misericordia de los justos en esta nación. Ten misericordia del pueblo que tú justificaste. Señor, sí, queremos mejores días para nuestra nación, pero Padre, no depende de otro, dependes de nuestra respuesta como iglesia. De allí depende, Señor. Y aquí estamos humillándonos y gozándonos en nuestra insuficiencia. En tu nombre y por tu poder. Si tienes que permitir, Señor, las circunstancias que están sucediendo, Señor, hazlo. Tú eres poderoso. Tú eres soberano. Tú reinas. Pero nosotros conocemos nuestra responsabilidad y no la ignoramos. Es expresar a Cristo, obedecer tus mandamientos, Cristo. Nosotros no, Cristo y nosotros. Obedezca los mandamientos para que podamos entonces levantar, Señor, una generación de hijos e hijas que temen tu nombre, no acomodados al sistema. Hijos, familias en las que rompemos todo patrón generacional en el nombre de Cristo. Cristo, tu presencia en nosotros, nuestra negación hoy a nosotros para que Cristo tenga el espacio, rompe toda maldición, todo patrón que viene desde nuestros ancestros, y una nueva simiente, la simiente de Cristo, se levanta en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo. Aquí estamos, Señor, en un solo acuerdo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Celebramos a nuestro Dios que todo lo puede. Cristo, tú todo lo puedes. Cristo, tú tienes el poder. Nosotros no, tú sí, Señor. Tú sí, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Cristo. Tenemos unos segundos para saludar a 3 personas a nuestro alrededor, o 3 familias, por favor. Esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Amén, congregados en esta mañana. Aleluya. Gloria. Gloria a Jesús. Veo a Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Gloria a Dios. Cristo en ti. Aleluya. Qué hermoso tiempo. Hemos iniciado este mes de abril. Y qué hermoso hacerlo, iglesia. Me encanta cuando los primeros días del mes coinciden con domingo, porque es como la primicia del cuerpo reunido para celebrar a Cristo. Amén. Damos la bienvenida. Tenemos personas que nos visitan, amigos, familias que están primera vez acá. Queremos darles las bienvenidas. Tenemos una familia también que está visitándonos. Bienvenidos, bienvenidos. Y hay muchas personas también que nos están visitando. También saludamos a las personas que están conectadas o que después se conectarán a esta grabación. Les abrazamos en Cristo, de verdad. ¿Qué tal si les damos un aplauso a nuestros hermanos que se unen a nosotros en esta mañana? Amén. Tengo mucha expectativa con la proclamación de este mensaje, esta predicación. Siento que Dios nos ha traído a este punto de la cruz. El tema de esta mañana es, póngale atención, la jactancia de la cruz. La jactancia de la cruz. La alabanza que abre el paso a la manifestación del poder. La jactancia de la cruz, pastor, pero la jactancia es mala. El jactancioso es malo. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de aquello. Pero, iglesia amada,
Si hay algo que Dios anhela para sus hijos, Dios anhela para sus hijos, es que avancemos a la plena madurez del entendimiento del Evangelio. Dios solo tiene un deseo para nosotros. Dios no está haciendo nada que no se alinee al propósito de que avancemos a un pleno, completo entendimiento de la verdad del Evangelio. ¿Se entiende qué es lo que quiere Dios? ¿Entendemos qué es lo que Dios quiere? Dios ya nos ha dado en Cristo todas las cosas. Fuimos bendecidos con todo en Cristo. Eso es lo que hemos declarado. Nuestros preciosos cánticos hemos declarado las bendiciones que en Cristo ya tenemos. Ahora, ¿Dios qué está haciendo? Dios está llevándonos a usted y a mí a una plena, diga conmigo, plena, completa comprensión. Porque comprender plenamente es la madurez. No es una comprensión meramente intelectual, es una comprensión del Espíritu acerca de lo que Él hizo en la cruz. La mente de Cristo. Dios está trayéndonos a la unidad de mente. ¿Cuál es la unidad de mente, de pensamiento? La mente de Cristo. Dios no es que está tratando de reformar nuestros pensamientos. Dios quiere que su iglesia tenga una sola mente, la mente de Cristo. Ya nos pertenece, pero yo necesito alinear todos mis razonamientos y mis pensamientos a esa mente, la mente de Cristo. Hermanos amados, eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la mente que conoce los pensamientos profundos de Dios. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente que entiende los misterios de Dios. Y esa es la dádiva que Dios nos entregó. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? ¿Por qué una familia está dividida? ¿Por qué el esposo y la esposa podrían estar divididos? Por no llegar a la mente de Cristo. ¿Por qué una iglesia podría estar dividida? Por nuestra división de mente. No necesitamos pensar sino como Cristo. Y esa es la mente que se nos dio en Él. Hermanos amados, esa mente, la mente de Cristo, entiende los pensamientos de Dios. Y yo quiero darle gracias al Señor. Y yo quiero regocijarme hoy y alabar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está revelándonos la cruz de Cristo como el poder para tomar nuestra cruz. Dios lo está haciendo. Yo veo la misericordia de Dios en todo lo que Él nos viene hablando y diciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere traernos a una mente, a la mente de Cristo. Hermanos amados, no se trata de desarrollar cada uno nuestros criterios. No se trata de que cada uno desarrolle su propio sistema de pensamientos. Hay un solo sistema de pensamientos que el Padre anhela que su iglesia tenga, que su pueblo tenga, que la familia tenga, y es la mente de Cristo. Mis hermanos, para que podamos caminar entonces en unidad de pensamiento y corazón hacia la meta de la madurez, del varón perfecto, el hombre maduro. ¿En qué consiste el caminar nuestro? Ser transformado en nuestra forma de pensar, para comprender que ya nos ha sido dado todo en uno, en Cristo. Todo ya nos ha sido dado. Cuando yo no tengo ese entendimiento, yo sigo pidiendo a Dios bendiciones. Cuando se me revela que ya en Cristo se me dio todo. Una persona que pide cosas a Dios no está pensando como Cristo piensa. Yo sigo creyendo que todavía me falta. Hemos declarado, nada me falta. El Señor es mi pastor. ¿Por qué?
Porque si el Señor es mi pastor, ¿significa que Dios entonces me va a añadir cosas? No, no. Él es mi pastor. Él es todo lo que necesito. Yo no necesito nada aparte de lo que ya se me dio. La iglesia no necesita nada aparte de lo que ya se le dio. Hermanos, se nos dio a Cristo. Quiero ser más preciso. Se nos puso en Cristo. Y en Él está toda la plenitud de Dios. Cuando nuestras oraciones son desde ese enfoque, todo cambia. Gracias, Padre, porque en Cristo ya me ha sido dado todo bien, toda bendición. Ahora, Señor, que en la realidad natural se lleve a cabo lo que ya está hecho en lo espiritual. Señor, gracias. Nunca Cristo pide algo al Padre en necesidad. Siempre todo lo que Cristo necesitaba estaba ya dado. ¿En quién? En el Padre. El Padre se dio al Hijo. Jesús sabía, todo está provisto. ¿Qué necesita Jesús? Entrar a Jerusalén, profetizar sobre la ciudad, y para eso requiere un asno para cumplir la profecía. Ahí estaba el asno que necesitaba. Jesús necesita celebrar la última Pascua con sus discípulos. Allí estaba la habitación, el aposento, listo para que se reunieran. Jesús tiene 20,000 personas, 5,000 familias que lo están siguiendo. Y la noche ha caído. Allí está la provisión para 20,000 personas. ¿Qué necesita Cristo? Cristo no necesita nada porque sabe que en el Padre lo tiene todo. Y la madurez es entender que en Cristo se me dio todo. Lo tenemos todo. Las respuestas para las situaciones en la familia. Ya, Padre, gracias, en Cristo. La respuesta para los hijos, Señor, en Cristo está todo. Señor, no hay nada que tú no hayas terminado. En Cristo fue puesto todo. Hermano amado, el creyente no está pidiendo bendiciones. El creyente se alinea en sus pensamientos a los pensamientos de la provisión de Dios. Hermanos, el impío no puede participar de los pensamientos de Dios. Esto es lo que dice Isaías 55. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El impío tiene razón en preocuparse, tiene razón en afanarse. Por eso el llamado de Dios: vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. Yo he visto a muchos cristianos citar este versículo. Es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. No, mi hermano, está hablando del impío. Los impíos no tienen lo que nosotros tenemos, la mente de Cristo. Pero a nosotros hemos recibido la mente de Cristo. ¿Qué tiene la mente de Cristo? Los pensamientos altos de Dios. ¿Entendemos, iglesia? Yo no puedo decir, no, es que los pensamientos de Dios son aparte de los míos. No. Está hablando del impío. Abandone el impío sus pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor Jehová. Verso 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿De quién? ¿Los caminos de quién son más bajos? Del impío. Pero nosotros, sus hijos, hemos recibido los caminos de Él, la mente de Él, los pensamientos de Él. Así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, los pensamientos del impío. Iglesia, cuidado con conformarnos, con decir, no, los pensamientos de Dios son más altos. No, porque el propósito de Dios es traernos a la unidad de mente. Y en la mente de Cristo están los pensamientos de Dios.
Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Es cierto, la mente natural permanece en pensamientos bajos, pensamientos comunes, valores comunes, hábitos comunes. La cruz es locura para los que se pierden. Pero esa es la mente natural. La mente de Cristo son los pensamientos altos de Dios, y a Dios le ha placido revelarlo a su iglesia. 1 Corintios 2:6 dice Pablo a esta iglesia: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire, la sabiduría es de los que han alcanzado madurez. Hermano, yo no me quiero quedar con una forma de pensar incorrecta. Iglesia, ¿vamos a quedarnos pensando como piensan los niños espirituales? Es cierto, todos estamos en diferentes etapas, en diferentes estados de crecimiento. Pero hoy, ojo, yo no quiero quedarme pensando así. Yo no quiero que pasen 20 años de mi vida y seguir pensando como un niño espiritual. Iglesia, y ese no es el deseo de Dios para ti. El deseo de Dios es que crezcamos, vayamos hacia la madurez y dejemos de ser niños. Pero una sabiduría, dice, no hablamos una sabiduría no de este siglo. Mira, la sabiduría de Dios no tiene que ver con la sabiduría de este siglo, o sea, de este sistema, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. La sabiduría de Aristóteles desaparece. La sabiduría de los grandes hombres que han liderado, gobernado, desaparece. Filósofos. Pero hay una sabiduría que es verdadera sabiduría y que es poder de Dios, y que hace el espacio para los pensamientos de Dios, que hace espacio para el obrar de Dios, para la manifestación de Dios. Esa es la sabiduría que predicamos, dice Pablo. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es esa sabiduría de Dios en misterio? La predicación de Cristo crucificado. Está más atrás, no lo vamos a leer, pero usted lea todo el pasaje y allí está la predicación de Cristo crucificado. Ese es el mensaje. Hay un solo mensaje de la iglesia: Cristo crucificado. Sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nosotros, para nuestra gloria. No es mi sabiduría, es la sabiduría que Él predestinó para nosotros desde antes. La mente de Cristo. ¿Cuál fue el destino que Él previamente predestinó, trazó previamente para nosotros? Darnos y conformarnos a la mente de Cristo. La sabiduría dice que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas son nuestras. Esas cosas que ojo no vio son tuyas, te pertenecen. Son nuestras. Esos pensamientos que el hombre natural jamás han pasado por su mente, jamás han pasado por su corazón, son las cosas que Dios preparó para nosotros en la revelación de Cristo. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Se nos dio la más grande dicha, el Espíritu de Dios en nosotros, para que por el Espíritu de Dios, que es el único que conoce las profundidades de Dios, el Espíritu de Dios nos las muestre a nosotros. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente
¿Qué es lo que nos dio gratuitamente? La mente de Cristo. La capacidad de responder por el Espíritu a alinearme a la mente de Cristo. Qué tremendo, mis hermanos. Hermanos amados, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga, evalúa, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová? Esta es la declaración profética. ¿Quién ha conocido la mente de Jehová? ¿Quién podrá instruirle? Eso es una cita de las escrituras, de la ley y los profetas. Por eso está en mayúsculas, porque es una cita que está en lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Esa es la declaración profética, esa es la pregunta retórica profética. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? Sí, es cierto, el hombre natural no puede. Es necedad, es locura, la cruz es locura. Pero nosotros hemos recibido, tenemos la mente de Cristo. Ese es el regalo que se nos dio. Se nos ha dado gratuitamente la dicha de conocer la mente de Dios. El hombre temporal no tiene ese acceso, no acepta, no puede entender los pensamientos de Dios. En una situación viene una calamidad, una pérdida, el hombre natural temporal no entiende y se cuestiona y se da contra la pared. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo sabemos que en esa calamidad Dios torna para su gloria si yo sé responder. Iglesia, es por eso que el hombre natural no puede aceptar la predicación de la cruz, porque la cruz, más que una poesía, es una sentencia. La cruz es una declaración. Mire, cuando lea la palabra cruz, yo quiero que usted la reemplace no va a cometer ningún error al hacerlo. Es más, literalmente usted puede tranquilamente reemplazar la palabra cruz por la frase madero de ejecución. Creo que se entendería más. Porque no es simplemente una figura bonita, una cruz. No, esa, a lo que llamamos cruz, es un madero de ejecución. Es un tronco para ejecutar y matar. La cruz nos da el mensaje: nada en mí valía, tengo que morir. Ese es el mensaje del madero de ejecución. Yo necesitaba ser ejecutado, nada en mí valía la pena. Por eso la cruz. No solo que Cristo murió, Él no tenía. ¿Qué necesidad tenía el Dios eterno de morir en una cruz? Ninguna. Ninguna. Dios no necesitaba encarnarse como hombre y morir en una cruz. Nosotros necesitábamos, teníamos que morir. La cruz no es por Cristo, la cruz es por mí. La cruz no es el mensaje de tú vales mucho. No, al contrario, la cruz es no valemos nada, al punto que Dios tiene que matarnos con Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Y algunos se sintieron ofendidos por lo que acabo de decir. Pero sí, la cruz nos da ese mensaje. No valíamos un centavo partido por la mitad. Y Dios tenía que matarnos. Dios tenía que
acabar con nosotros. Hermanos amados, ¿qué es la obra de la cruz? Es el poder que Dios hizo efectivo para nosotros, mediante el cual podemos mirar ese poder. Nos capacita a mirar lo que nos sucedió con Cristo y en Cristo, a nuestro favor. Con Cristo fuimos crucificados a la sustancia de pecado, al hombre pecaminoso. Morimos con Cristo a esa realidad. No es solamente muchos ven una cruz donde solo está Cristo. No. Yo estoy con Cristo en la cruz. Tú fuiste puesto con Cristo. Estás con significa junto, contiguo. Con significa contiguo. Él está en la cruz. Tú estás en la cruz. Ese es el mensaje. Con Cristo. Crucificados. El hombre pecaminoso, la mujer pecaminosa, la sustancia de pecado muere con Cristo en la cruz. Ahora, en Cristo hay una diferencia. Primero ahora, en Cristo se nos dio un pago eterno por los pecados cometidos, pasados, presentes y los que vamos a cometer. En Cristo se da un pago completo por su sangre. Y se nos dio justicia de obediencia perfecta. Lo que nos sucedió con Cristo y en Cristo es el fundamento para la manifestación de la vida de Él en nosotros. Eso se llama santificación. Cristo en nosotros es santificación. Cristo con nosotros significa que somos guardados por Él. Cristo en nosotros es la garantía de que al vivir una vida crucificada, Él es el que vive a través de nosotros. Cristo con nosotros es la garantía de que todas las cosas externas a nosotros no son para destruirnos, sino que todas las desgracias, todo lo que puede pasar alrededor nuestro, amenazas, todas esas cosas no son para destruirnos, sino que todas esas cosas operan a favor del propósito divino en nosotros, porque Él es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Entonces fíjese, Cristo con nosotros nos protege, y aún lo más difícil que pueda sucedernos, Él lo transforma para un propósito mayor. Cristo en nosotros significa que ya no soy yo. La santificación, Él es el que vive una vida santa en mí, a través de mí. El discípulo que vive una vida de cruz es el discípulo que se vuelve entonces una manifestación de Cristo. La cruz es gloriosa, ¿por qué? Porque es el único medio para que Cristo viva. La cruz es maravillosa. Aun cuando me dice que yo no sirvo, no valgo, gloria a Dios por la cruz. Bendito sea Dios por la cruz. ¿Por qué? Porque me mata a mí para que otro viva a través nuestro. Más cruz significa más Cristo, menos mí, menos de mí. Hermanos amados, al haber menos de mí, se abre paso a más Cristo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo venciendo las situaciones? ¿Cuántos quieren ver a Cristo siendo el padre de sus hijos? ¿Cuántos quieren ver a Cristo siendo esposo, Cristo siendo esposa? ¿Cuántos quieren ver a Cristo reinando en nuestras vidas, en nuestros negocios? Bueno, la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es menos de mí, más Cristo. Es el mensaje, menos de mí, más Cristo. Hermanos amados, no fue el apóstol Pablo el que obró para enseñar el misterio de Dios a los gentiles. No fue el apóstol Pablo el que escribió las cartas. Fue Cristo. No fue el apóstol Pedro quien obró para el establecimiento de la iglesia en el primer siglo. No, Pedro no era capaz de hacerlo. Pablo no era capaz de hacerlo. Ellos se vieron en la cruz y dejaron que sea Cristo. A veces admiramos a los personajes bíblicos. No fueron ellos.
Hermano, no fueron los apóstoles. Ellos se negaron a sí mismos. Fue Cristo. Cristo en ellos. Ahora, ¿qué es negarse a uno mismo y tomar la cruz? Negarse y tomar nuestra cruz es el reconocimiento de que la fuerza de nuestra vida, que la fuerza de nuestra alma, entienda esto, mi hermano, es crucial. La fuerza nuestra es insuficiente para el ideal de Dios. Todo lo que sale de mí es, repítalo por favor, insuficiente. Todo lo que viene de mí es insuficiente. Y debo morir entonces a esa insuficiencia. Debo morir. Mis pensamientos son insuficientes. Mis emociones son insuficientes. Mis valores, los deseos de mi alma, los deseos de este mundo son insuficientes. Cristo, ahí están en la cruz. Mis emociones tóxicas en la cruz. Mis pensamientos desviados en la cruz. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por matar nuestra insuficiencia en la cruz. Gracias, Señor, para que ahora sea la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las emociones de Cristo sean expresados. Cuando tú entiendes la cruz, te vuelves un expresador. ¿Sabes que fuimos creados no para ser señores, sino para ser expresadores? El alma quiere señorear, esa es la herencia pecaminosa. Pero el alma no fue creada, la vida que se nos dio no es para señorear, la vida que se nos dio es para expresar a Cristo. Somos expresadores. ¿La iglesia qué es? La expresadora de la mente de Cristo. La iglesia, la familia cristiana, ¿para qué es? Para expresar a otro mientras nosotros quedamos en la cruz. Hermanos amados, negarme y tomar mi cruz es abandonar el esfuerzo de obedecer a Dios con mi propia fuerza. Muchos cristianos están agotados, están sudando. Es más, muchos ya se quedaron a mitad de camino. ¿Sabe por qué? Porque son nuestras fuerzas queriendo obedecer a Dios. Y como la obediencia a Dios es un estándar muy alto, nos cansamos, nos agotamos, abandonamos, renegamos incluso. Mis hermanos, ¿por qué? Porque no hemos entendido la cruz. ¿Qué es la cruz? Es abandonar mis propios esfuerzos de querer obedecer a Dios para permitir que sea la fuerza del Espíritu operando en mí la obediencia de Cristo. Entonces cogen los mandamientos de Cristo. Cristo dice arrepiéntanse, voy a arrepentirme. Cristo dice síganme, voy a seguirlo. ¿Y lo seguimos con qué? Con la fuerza de nuestra alma. Y terminamos agotados, cansados. Eso de educar a los hijos, eso de hacer devocionales en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaste? Porque no entendiste la cruz. La cruz dice, no, tus fuerzas no valen. No uses tu fuerza. Niégate y deja que sea la fuerza de otro. La fuerza del Espíritu viviendo en nosotros. Hermanos amados, la mente de Cristo nos conduce al entendimiento de que la negación es el único camino de la verdadera gloria manifestada. Hermanos amados, la negación es el único camino de la gloria manifiesta. Los hombres y mujeres que obtuvieron testimonio de haber agradado a Dios son hombres y mujeres que reconocieron la insuficiencia de sus propios esfuerzos. Hermanos, ellos menospreciaron los valores y las glorias vanas del mundo. Y cuando lo hicieron, entonces se abrió paso al valor de Dios y su gloria. Moisés, no fue Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Simplemente morir. Menospreció Egipto.
menospreció los placeres. Él dijo, eso ahora en mi vida tiene cero valor. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Aplicó la cruz. Y entonces Dios tuvo todo el espacio para glorificarse a través de ese instrumento. No fue Moisés, hermanos, no fue David, no fue José, no fue Daniel, no fue Esther. Ellos se negaron a apoyarse en su esfuerzo, en su alma, y se quitaron de en medio. ¿Qué es la cruz? La cruz nos quita de en medio a nosotros. La cruz es quitarnos de en medio para dejar el lugar a la operación de Dios. Mis hermanos, hay una sola vida que el Padre admira, promueve, y es la vida de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos llama no a construir nuestras ideas particulares de vida. Hoy yo oro que el pueblo que está entendiendo esto camine hacia la madurez. No, Dios no nos llamó a construir nuestras vidas. Hermanos amados, no, para eso no fuimos salvados, para construir nuestras vidas. No fuimos salvados para construir nuestras ideas particulares. Dios nos llama a manifestar una sola vida que vale la pena, y es la vida de Cristo. No interesa Diego, no interesan los sueños de Diego, los anhelos de Diego, los deseos de Diego. Interesa una vida solo es la que vale la pena, y es Cristo. No interesa tu vida y no me importa cuánto eso te ofenda. No interesa tu vida, interesa que tú seas el instrumento para la vida de Cristo. Ese es el evangelio, esa es la cruz, y por eso este mensaje es ofensivo a la carne. No interesan nuestras propias construcciones, no interesan nuestros destinos que queremos construir, hermano, pero sí te aseguro algo, que si tú entiendes y tú vas a la cruz y te miras crucificado con Cristo, yo te aseguro, Cristo hará de tu instrumento la mayor gloria. Verás los mejores días, porque el que pierde su vida en la cruz la gana. Esa es la verdadera ganancia. Ese día, cuando lo entendemos, dejamos nosotros de querer pelear con nuestras fuerzas. Y Dios entonces dice, ahora este es el espacio que yo necesito para hacer, para cambiar esos hijos, para cambiar ese matrimonio, para cambiar esas finanzas, para cambiar esa salud. Dios lo hace, hermanos amados. Yo quiero que usted tenga presente esto. Aquello en lo que nos gloriamos marca toda la diferencia. Aquello en lo que yo me glorío tiene la capacidad de marcar un antes y un después. Gloriarnos, ¿ha escuchado esta palabra? Jactarnos. Gloriarse es una palabra que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas. Esta palabra encierra una enseñanza clave que marca toda la diferencia, toda la diferencia en el creyente que sabe activar el poder de una vida crucificada. Aquello en lo que nos gloriamos determina qué es lo que se manifiesta en nosotros. En otras palabras, ¿en qué te glorías? Eso marca qué es lo que se va a manifestar. ¿En qué te glorías? ¿En qué gloriarse? Quiero aclararle aquí un poquito esta palabra. Gloriarse es la palabra griega kauchaomai. No interesa que se aprenda esa palabra, a pronunciarla, no. Pero ¿qué significa esa palabra? Gloriarse significa jactarse, complacerse, alegrarse mucho en algo. Ya mismo le voy a explicar, esta es la palabra griega usada en el Nuevo Testamento. Ya mismo le voy a explicar la palabra en hebreo que todavía aclara mucho más la palabra gloriarse. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que normalmente nos jactamos? Nos enorgullecemos. ¿En qué cosas nos alegramos? A ver. ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué nos alegramos? ¿En qué nos regocijamos? A ver, vamos viendo. Casas, bienes, ¿verdad? Bienes. En alcanzar un grado académico, ¿verdad? Un título. Nos alegramos. Wow, cuando el niño llegó, cuando el guagua llegó finalmente a graduarse, estamos felices, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pecho? Se nos infla el pecho porque,
mi guagua se graduó. Cuando alcanzamos un nivel socioeconómico, una estabilidad financiera, esas cosas, ¿qué producen en nosotros? Honestamente, nos alegramos, ¿no? Nos enorgullecemos. Oh, mira, ya tengo un título ahora. Ya no soy cualquiera, tengo un título ahora. Dígame. Nos lo gloriamos en un logro profesional. Nos enorgullecemos en alcanzar un grado académico. Como padres nos enorgullecemos cuando nuestros hijos nos hacen quedar bien en el colegio, con altas calificaciones en sus escuelas. Oh, mi hijo finalmente está dando un buen testimonio. Nos alegramos mucho en la victoria de nuestro equipo deportivo. Yo he visto a muchos cómo saltan, se les infla el pecho porque su equipo ganó. O cuando ese jugador que admiramos, ¿verdad? Alcanza. Wow, los he visto gritar, se matan. No les cabe el pecho para la celebración, el gozo, la alegría, la alabanza que fluye. Hermanos, nos alegramos cuando el candidato que apoyamos ganó. Entonces, estamos gozosos, alegres. Nos alegramos en un ascenso, ¿verdad? Uy, me llegó la noticia, me van a ascender. ¿Qué produce eso? Alegría. Un aumento de sueldo. Nos gloriamos en un gran negocio que nos va a dejar una gran ganancia. Ni sabes el negocio que hice. ¿Qué es eso? Nos estamos alegrando. Nos estamos jactando de un logro. ¿Verdad que sí? En fin, nos gloriamos cada vez que las cosas nos salen bien. ¿Verdad que sí? Nos alegramos cuando las cosas nos salen bien. La pregunta es, ¿cuál es el valor que Dios le da a estas cosas? ¿Y cuál es el valor que Dios le da a la cruz? Hermanos amados, he mencionado estas cosas para que ponderemos el poco valor que Dios le da a estas cosas y el alto valor que Dios le da a la cruz. Mis hermanos, esto es muy importante. Yo creo que el Señor me dé las palabras precisas para expresar esto. Para el hombre natural, su mayor gozo, su mayor alegría está en que las cosas le salgan bien. El hombre natural se alegra en que las cosas caminen, avancen, marchen. Mis hermanos. Pero no solo eso. El hombre natural se jacta también, se alegra ¿de qué? De su imagen. Oh, mira mi nueva sonrisa. Oh, mira, ha surtido efecto el ejercicio físico. He bajado de peso. Hermanos, porque el hombre natural se jacta de su imagen, de su fuerza, de su sabiduría, incluso de su conocimiento religioso. El hombre natural se jacta también de su conocimiento religioso. Asimismo, el hombre natural se angustia, escúcheme, se entristece cuando las cosas no le salen bien. ¿Cómo reaccionamos cuando nos llega la noticia que el hijo perdió el año? ¿Cómo reaccionamos cuando nos llega la noticia de que el esperado ascenso no se va a dar? ¿O cómo respondemos cuando el negocio se cayó? ¿Ya el pecho?
se desinfla. La cabeza en alto, agachamos. Porque el hombre natural se goza porque las cosas salen bien y se entristece porque las cosas no salen como esperaba. ¿Qué pasa cuando el ambiente en la casa, ese esposo no da la talla? La esposa se amarga, se entristece. Hermanos amados, el hombre natural se frustra cuando no lo logra, cuando no lo alcanza. El hombre natural se frustra de la impotencia de no poder agradar a Dios. Aquí está la parte religiosa. ¿Cuánto tiempo llevo intentando corregir ese hábito pecaminoso y no he podido? ¿Qué pasa con nosotros? Nos frustramos. ¿Cuántas enseñanzas? 17 mensajes viene el pastor a predicarnos y yo no entiendo. ¿Qué pasa cuando no podemos responderle a Dios como Él espera? ¿Qué pasa? Cuando no podemos obedecerle como Él espera, nos entristecemos, nos angustiamos. Mis hermanos, el hombre natural se frustra de la impotencia de no poder agradar a Dios porque su esperanza está puesta en lo que Él mismo puede hacer para resolver, arreglar y triunfar. El hombre natural tiene puesta la esperanza en lo que el mundo espera, y el mundo solo espera ¿en quién? En sí mismo. El mundo está esperando en sí mismo, en los logros suyos, en los logros de mis hijos, en los logros de nuestra familia. ¿Esperamos en quién? En nosotros mismos. Esa es la mente del mundo. Veo a muchos creyentes alegrarse cuando todo en sus vidas marcha como ellos esperaban. También veo a esos mismos creyentes angustiarse y afligirse cuando sienten que su mundo se les derrumba. El apóstol Pablo menciona aquello en lo que el hombre natural se jacta, Romanos 2:17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. En el 23, tú que te jactas de la ley. El hombre natural vive por y se jacta de su identidad natural, se jacta de lo que él puede hacer incluso para agradar a Dios. Esta semana me propongo, voy a agradar a Dios. Y ya para el martes la ha embarrado. Ya para el martes falló. Ya para el martes nuevamente se le fue las ganas, se le fue el gozo. Ahora yo le hago la pregunta, mis hermanos: ¿será que Dios tiene esperanza en mi identidad natural? ¿Será que Dios tiene esperanza en mi esfuerzo natural para que yo pueda agradarle? ¿Será que Dios pone valor en mi apellido? ¿Será que Dios pone valor en la ascendencia que traigo en mi sangre? ¿Será que Dios pone valor en lo que nosotros podamos lograr? Hermanos, absolutamente no. El propósito de Dios para nosotros no tiene nada que ver con nosotros. El propósito de Dios para mí no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi apellido, con mi color de piel, con mis talentos, con mis capacidades. No tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene que ver si soy o no lo suficientemente sabio de acuerdo a las normas del mundo. Hermanos, grabémonos. El propósito de Dios no tiene que ver con nosotros. Esto marca toda la diferencia. El propósito de Dios tiene que ver con la vida de Cristo. Y Dios busca. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ver uno que quiera morir para mostrar a Cristo en él. No tiene nada que ver con mis capacidades, mis talentos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26. Consideren, vean, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. A ver, ¿dónde están los sabios?
A ver, ¿dónde están los premios Nobel aquí en este auditorio? ¿Dónde están las eminencias aquí? No hubo muchos sabios entre ustedes conforme a la carne, según las normas humanas. No hubo muchos poderosos. No hubo muchos nobles. A ver, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los nobles? Dice Pablo, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil escogió Dios, lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, a esos escoge Dios. A los que no son. Para que nadie, ¿para qué? Para anular lo que es. Es decir, Dios escoge al que no es, para anular al que cree que es algo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Que nadie se jacte por su propia sabiduría, por su propio poder, por su propia nobleza, por su propia fuerza, por su propia identidad. Y sabes que si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Dios se va a encargar de permitir situaciones y circunstancias en tu vida para que entiendas que no se trata de tu nobleza, ni de tu fuerza, ni de tu sabiduría. Sí, mi hermano, Dios va a permitir que te frustres con todas esas cosas, para que no te jactes de esas cosas delante de Dios. Asaf dice, pero Señor, en el Salmo 73, yo veo al impío florecer, yo veo al rebelde, al orgulloso abundar. Y yo, Señor, mira, ese es el asunto. Dios a ellos se los permite, a los impíos. Pero sabes que contigo y conmigo, Dios se va a encargar de que entendamos que esas cosas son insuficientes. Dios se va a encargar. ¿Y sabes cómo se llama eso? El amor de Dios por nosotros. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que tú entiendas el versículo 30. Que por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Que por obra, ¿fue tu obra? Por obra de Dios, tú estás en Cristo Jesús. Tú fuiste traído, el cual se hizo. No es que tú eres, Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Hermanos, escuchen. ¿Qué llamado tan radical se nos hace abandonar las glorias basadas en nosotros y nuestras propias ideas de lo bueno? ¡Qué golpe mortal a la carne! Este es un golpe mortal a la carne. ¿Qué es la cruz? La cruz es un golpe mortal a la carne. Tomar mi cruz es un golpe mortal a la carne. ¡Qué muerte a lo que el hombre temporal considera como gloria! ¿Qué consideramos como gloria? Mi sabiduría. Voy a probarle al mundo que yo sí puedo. Ten cuidado con esa frase, porque es tu recurso y Dios se va a encargar. Si es que eres hijo de Dios, Dios se va a encargar de que lo entiendas, que no es tu sabiduría, que no es tu fuerza, que no es tu nobleza, que no es tu sangre azul, que no es la alcurnia, sino que se trata Cristo Jesús. Él se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Porque hermano, si tiene que ver con tu propia sabiduría, con tu propio poder, si tiene que ver con tu distinción, con tus insignias, con tu hermosura, adivina qué, Dios no lo recibe. ¿Sabes por qué? Porque el Padre solo recibe a uno, solo recibe a Cristo. Tú le traes alcurnia, tú le traes logros tuyos, tú le traes tus recursos, riquezas,
El Padre dice, yo solo recibo a Cristo. Todo mi afecto, todo mi amor está en Cristo y al que yo he traído en Cristo. Hermanos, Dios no recibe nada que no sea de su Hijo Jesucristo. Es por esa razón que Él hizo la obra de ponernos en Cristo, que es el Evangelio. En una frase, el Padre me puso en Cristo. Ese es el Evangelio. Hermanos, le quitó valor. Dios le quitó valor. Dios desechó todo aquello en lo que nosotros solemos poner nuestra esperanza y expectativa. En la cruz Dios declaró inútil mi propia capacidad. Inútil en el sentido de que nada de mí alcanza para participar de la gloria de Dios ni para expresarla. Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿qué? ¿No tengo que estudiar? ¿No tengo que esforzarme? Entendamos, esas cosas no sirven para el propósito de Dios. Sí, te ayudan, son destrezas, talentos, pero que en Cristo, con la conciencia en Cristo, recién esas cosas se convierten, escúchame, no en señores, sino en armas, instrumentos que Dios usa. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo obtener un grado académico? Sí, si es que yo creo que esa es la respuesta. Pero ese grado académico, si Dios me lo regaló, soy feliz. Si Dios no me lo da, soy feliz. Mi felicidad no es un grado. Mi felicidad no es un gran negocio con gran ganancia. Nuestra felicidad es, el Padre nos trajo a Cristo. El Padre desechó todo lo que es de valor para el mundo, para que solo sea visto Cristo. Mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque mi propia sabiduría no expresa a Cristo. Mira los supuestos entendidos, estudiosos, científicos. Gloria a Dios, hay muchos que han dado la gloria a Dios y dan la gloria a Dios, pero gran mayoría de ellos no da gloria a Dios. Quiere decir, por muy sabio, por mucha sabiduría y coeficiente intelectual que tenga esa persona, no da gloria a Dios. ¿Te das cuenta que por sí sola esa capacidad intelectual no glorifica a Dios? No sirve para dar gloria a Dios. Si no, todos los científicos alabarán a Dios. ¿Te has dado cuenta que los millonarios que tienen capacidad para hacer negocios no alaban a Dios en su gran mayoría? ¿Por qué? Para que te des cuenta que por muy hábil que seas para los negocios, no sirve para dar gloria a Dios. Solo una vida sirve para el propósito de Dios. No es mi sabiduría, no es mi capacidad, no es mi talento. Es la vida de Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Hermanos amados, todo quedó inútil. Mi nobleza, inútil. Mi sabiduría, inútil. Mis esfuerzos naturales, inútiles. Mi poder, inútil. Mi identidad, inútil. El único que manifiesta la gloria del Padre es el Hijo Jesucristo. Es por eso que el Padre nos amó poniéndonos en su Hijo. Cristo se hizo mi sabiduría. Quiere decir, muero a mis pensamientos para manifestar los pensamientos de Cristo. Cristo, mi justificación. Muero a mis intentos de querer aparecer justo y abrazo a Cristo como la justicia perfecta ante el Padre. Cristo, mi santificación. Muero a mis propios intentos de santificarme y de esforzarme por ser fiel a Dios. Y abrazo a Cristo como el poder santificador que hace de mi vida un instrumento de justicia para Dios. Abrazo a Cristo, mi redención. Muero a mis intentos de ser libre. ¿Cuál es el sueño? El sueño de libertad. Todo el mundo quiere ser libre. Sé libre, sé tu propio jefe. ¿Cuál es la mentira que el mundo te pinta? Que tú, obedeciéndole, puedes ser libre. Y terminas siendo más esclavo. Yo muero a mis intentos de ser libre en todas las áreas. ¿Cuántos cursos hoy de libertad financiera hay afuera? ¿Cuántos cursos para ser tú mismo, tu jefe hay? Y mira, la gente
he visto muchos tomando los supuestos cursos y más esclavos. Cuando abrazo a Cristo mi redención, yo estoy muriendo a mis intentos de ser libre y abrazo a Cristo como la verdadera vida de libertad. El que nos amó y nos compró. ¿Sabías que libertad es haber sido comprado por Él? ¿Qué es libertad? Ser libre. Yo no le pertenezco a nadie. Yo soy dueño de mí y nadie más. Esa es una mentira. No eres libre, eres esclavo. Pero el que es libre es el que entiende: yo fui comprado. Él me compró para ser verdaderamente libres en Él. Verso 31. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Sí, vamos a jactarnos de la manera correcta. ¿Cuál es la jactancia correcta? Hay una jactancia correcta, hay una jactancia incorrecta. ¿Cuál es la jactancia? Vamos a verlo. Dios desechó en la cruz nuestros valores temporales y nos dio a Cristo como el todo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros al hacerlo así? Mira, que nos jactemos y que nos regocijemos solo en Él. El creyente maduro es aquel que se gloría en la muerte de su propia vida para que solo Cristo sea visto y expresado. Mis hermanos amados, entendamos el desagrado que el Dios eterno tiene de los caminos temporales del hombre. Hermano, a Dios le desagrada nuestra gasolina del alma. Eso se llama carne. Dios le desagrada. Dios tuvo que acabar con esa vida. No vamos a leerlo, pero en Jeremías 9, que es de donde se cita, esta es una cita del profeta Jeremías. Jeremías 9 está cómo Dios se encarga de aniquilar la confianza de Israel en lo que ellos se jactan. Para que el que se gloríe en el Señor. El que se gloríe, dice, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Esto fue lo que Dios hizo en la cruz. Acabó con el valor de la gloria del sabio. Acabó con el valor del poder del poderoso. La cruz acabó con el valor de la riqueza del rico. La cruz es la proclamación de que todo el valor el Padre lo puso en su Hijo. Qué hermoso llamado. Yo quiero explicarle cuál es la alabanza verdadera. La alabanza de la cruz. Vamos, yo le dije que le iba a mostrar la palabra en hebreo, halel, halal, muchos la pronuncian. Es la palabra en hebreo para gloriarse, que se traduce mayormente como alabar o alabanza. Esta palabra significa brillar, brillo del favor de Dios, gloriarse, hacer un espectáculo, celebrar, destellar luz, alabar, jactarse, ser jactancioso. Eso es lo que significa halal, halel, que es la palabra que se traduce como alabanza. Elogiar, alardear. Estas palabras nos aclaran la acción de alabar. Como la celebración de un hecho. ¿Qué es la alabanza? Es la celebración de un hecho, al punto que nos jactamos, nos gloriamos en ese hecho. Eso es gloriarse, alabar. ¿Cuál es la alabanza que Dios demanda de su pueblo? Créame, a partir de este mensaje, cada vez que ahora llego a un tiempo de canciones de alabanza, estoy pensando dos veces. Qué lindo, tuvimos hace un momento un tiempo maravilloso de cánticos. Cantamos. Pero yo sé que también su perspectiva va a cambiar ahora de la alabanza a partir de este entendimiento. Mis hermanos, ¿cuál es la alabanza que Dios recibe de su pueblo? No es cualquier alabanza. No es cualquier jactancia. Las escrituras están llenas de la alabanza de la cruz. De hecho, la verdadera alabanza es una alabanza de cruz. ¿Qué es la alabanza de la cruz? ¿Está listo para esto? La alabanza de la cruz es una doble declaración. Es una doble jactancia. Me encanta ese título. La alabanza de la cruz
es una doble jactancia. Hermanos amados, en el corazón de toda alabanza de la cruz no pueden faltar estos dos elementos, dos jactancias. No pueden faltar. La primera declaración es una jactancia en mi incapacidad y en todo aquello que es temporal. Repito, la alabanza verdadera, la alabanza de la cruz, la alabanza que Dios recibe, tiene como primer elemento una jactancia en mi incapacidad, en mi inutilidad, en mis valores y en los valores del mundo. Esa es la primera declaración. El segundo elemento, la segunda declaración, es una jactancia en la capacidad de Dios. Sin estos dos elementos, sin estas dos declaraciones, la alabanza no es genuina. Cantes bonito, tengas toda una orquesta, tengas el mejor equipo de sonido. Déjame decirte, si una alabanza no tiene conciencia de estos dos elementos, no es una alabanza verdadera. No es una alabanza que Dios recibe. Es más, hermanos, sin ánimo de ofender, sin estos dos elementos, la alabanza es una mera adulación de Dios. Es un fingimiento de alabanza. Y Dios rechaza esa alabanza. Toda alabanza genuina tiene este doble entendimiento. Me glorío de mi insuficiencia, mi limitación, me glorío, me jacto de ser insuficiente, me jacto de ser inútil, me gozo y me alegro, lo celebro. El mundo no lo celebra, pero yo lo celebro. Celebro que soy un inútil. Segundo elemento, celebro que Dios es poderoso. Todo lo demás es fingimiento. Salmo 34 dice, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza, Halel, en mi boca. En el Señor, Halel, se gloriará mi alma. En el Señor se jactará mi alma. Jactancia en Jehová. Ahora, pon atención a continuación. Lo oirán, ¿quiénes? Los humildes, los mansos, y se regocijarán. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Me jacto en mi necesidad. Humilde, ¿qué significa? Yo soy un necesitado. ¿Y sabes qué? No estoy triste, lo celebro. Soy un necesitado. Lo oirán los humildes y se regocijarán. El humilde, su alabanza, se regocija en su necesidad. Él no llora. El incapaz no llora. ¿Qué hace? Se gloría, se jacta. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmista declara, alabo a Dios en todo tiempo. Pero la pregunta que yo le hago, ¿por qué habría de gloriarme en Dios en todo tiempo si yo pudiera depender de mí mismo? Se dio cuenta, todo tiempo significa que en todo tiempo yo soy un necesitado. Al punto que en todo tiempo necesito alabarlo, porque en todo tiempo yo soy uno que depende de otro, uno que ha cedido el control a otro. En eso nos jactamos. Solamente el que se considera verdaderamente necesitado y dependiente de Dios buscará a Dios para alabarlo en todo tiempo. Esta alabanza declara dos jactancias: yo soy un necesitado y Dios es mi todo. La alabanza de la cruz declara, yo soy un necesitado y me gozo en eso, y Dios es mi todo. Esa es la alabanza que Dios recibe. Decir que Dios es nuestro todo, si Él no lo es una falsa alabanza. Vienen a la iglesia, tú eres mi todo, pero Dios no es mi todo el lunes.
Es más, o sea, sí, Señor, tú eres mi todo, pero Señor, espérate, yo tengo algo mío también. Yo tengo tesoros míos que ni me los quites, Señor. Pero sí, tú eres mi todo. Uso esta ilustración. Una esposa sabe que su esposo le está siendo infiel. Ella no está en la casa, es la hora de la cena, él no está allí. Ella sabe que su esposo está siendo infiel. Luego llega el esposo como si nada, llega tarde. Ella sabe dónde ha estado. Llega, hola, ¿cómo estás? Y está terminando de limpiar la cocina. ¿Todo bien? Qué bueno que llegaste. ¿Y por qué estás así? Ya sé, te voy a cantar una canción. ¿Qué va a decir esa esposa? Ni se te ocurra. Ni vengas con eso aquí. Pero yo te voy a cantar una canción de que tú eres mi única. Que tú eres mi amor. Mis hermanos, esa es la alabanza que estamos trayendo a Dios. Tenemos todavía nuestras propias confianzas, pero creemos que estamos alabando a Dios. Cuando Dios no es lo que estamos diciendo, Él es. Isaías 29:13 dijo entonces Jehová, el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Aparentan jactarse en Dios, pero se aleja de mí su corazón. Y su veneración, es decir, su temor, su honra, es solo una tradición aprendida de memoria. Este pueblo me canta por cantar, repite cosas aprendidas, pero no se jactan en mí y no se jactan en ser necesitados que dependan de mí. Por tanto, mira el juicio que viene. He aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Este es el juicio de Dios contra un pueblo sin jactancia de cruz. Su sabiduría no logra nada, poco a poco se apaga. ¿No habla esto del estado actual de la iglesia? ¿Cómo está la iglesia de Cristo en general? Donde quiera que va, observamos una iglesia muerta, fría, apagada, una sabiduría que se ocultó, que se apagó. Alguna vez hubo algo ahí. Hay edificios. Vayan a Europa, la cuna de la reforma. ¿Qué hay? Simplemente monumentos de algo que fue. No hay vida. El humanismo, muerte espiritual. Y no estamos, aquí estamos viviéndolo. En nuestro país, en nuestra nación. Y es por eso que está pasando lo que pasa en nuestra nación. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Descubramos la causa. Una alabanza sin esta doble jactancia. Sin la jactancia en mi debilidad, en mi insuficiencia, y sin jactancia verdadera solo en Dios. Hermanos, esto se aclara. Los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús alimentaban este tipo de alabanza, una alabanza sin cruz. Los fariseos hablaban, exaltaban, se jactaban en Dios, decían honrar a Dios con sus bocas, pero en realidad su confianza estaba en las tradiciones, en los mandamientos de hombres. Y Jesús cita este pasaje que hemos leído en Mateo 15. Su alabanza está lejos de Dios, porque la alabanza que no tiene cruz no es aceptada. Él solo recibe la alabanza que parte de mi gozo en la imposibilidad y que abraza a Dios como único poder. Pablo dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, la verdadera obra salvadora. Somos nosotros que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos, nos jactamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Es decir, cuando yo alabo a Dios, yo vengo, Señor, no confío nada en mí mismo.
Es más, dudo de mí mismo. Dudo de mi capacidad, dudo de mi sagacidad, dudo de mi poder, dudo de mi fuerza. Señor, soy un perdido, pero tú lo eres todo, Señor. Y en ti me regocijo. Hermanos, ahí está la jactancia en Cristo y la jactancia de cero confianza en la carne, doble jactancia. En nada más somos llamados a gloriarnos sino en Cristo, en su cruz. Pablo le dice a los de Tesalónica, estos hermanos de Tesalónica, ¿qué pasaba con ellos? Se habían negado a ellos mismos. Su testimonio de cruz entonces produce que Pablo y los demás se gloríen en Cristo. Dice Pablo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque vuestra fe aumenta, el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo. ¿Qué es eso? Una jactancia. Hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. ¿Por qué? Ponle atención. Por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Tesalónica era una iglesia crucificada. Y cuando tú ves a un hermano crucificado, a ti te produce jactancia. ¿De qué nos enorgullecemos? De ver a tantos de mis hermanos caminando crucificados. Oh, yo me lleno de orgullo, yo me lleno de jactancia de ver a creyentes que están jactándose en su muerte, jactándose en su incapacidad, para que Cristo sea visto en ellos. Esa es una vida de verdadera alabanza. Oh, esto es fuerte. Cuando declaras Dios es fuerte, ¿lo haces con conciencia de que tú eres completamente débil? Cuando en la canción el hermano que nos dirige nos lleva a cantar Dios es fuerte, ¿tú lo haces con conciencia de que tú eres el más débil de los débiles? O aunque lo alabas, todavía consideras valioso, todavía te consideras que tienes fuerzas para intentarlo una vez más. Sí, Señor, tú eres fuerte, pero yo tengo un poquito de fuerza todavía para intentarlo más. No, mi hermano. Por favor, pierde toda esperanza en tus fuerzas. Hermano, ¿para qué estoy aquí? Si hay un mensaje que queda grabado en tu corazón hoy, pierde toda la esperanza en tus fuerzas y gózate de perderla. Gózate en ese hecho y gózate que Dios es todopoderoso. Cuando declaras, Dios es mi todo, hermano Damián nos dice, Dios es mi todo, y todos vamos a cantar, Dios es mi todo. Yo te digo, detente un momento. ¿Lo haces con conciencia de que no tienes nada que sea de valor en ti? O aunque lo alabas, todavía consideras valiosas otras cosas aparte de Cristo. Señor, tú eres todo, pero yo considero tesoros en mi vida muchas cosas. Cuidado. Desecha de tu corazón todo valor en tus propios recursos y alégrate. Padre, soy un pobre. Puedo tener cuenta, puedo tener negocio, puedo tener aparente estabilidad financiera, pero Señor, todas esas cosas para mí son cero valor. Mi valor eres solo tú. Alégrate en Dios como tu única riqueza. Cuando declaras Dios es mi refugio, esa es otra frase que solemos alabar y cantar. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. La pregunta es, ¿lo haces creyendo que en verdad no tienes otra alternativa para correr? Dios es mi refugio, pero viene un dolor y lo primero, el médico. No lo siento. Dios no es tu refugio. Dios no es. Corres a la farmacia. No, lo siento, puedes cantar 1000 veces, Dios es mi refugio. Es una alabanza de labios. Vienen las tormentas. ¿Y cómo respondes? Aunque lo alabas, ¿todavía crees que si Dios te falla, tienes otros recursos que pueden salvarte?
Desecha tus propias soluciones, gózate al hacerlo y jáctate de que Dios solamente es abrigo y la fortaleza a todo aquel que se ampara bajo su sombra. No le puedes decir a Dios que Él es grande y al mismo tiempo considerar como grandeza los tesoros y logros de este mundo. Despójate de toda grandeza terrenal en tu corazón y alégrate en el vaciamiento. Alégrate en Dios como el soberano. No puedes decir que Él es tu bien, pero considerar que bien también es lo que está fuera de Dios. Despójate, alégrate en el hecho, Dios es mi único bien. Quiero terminar con esto, iglesia. Es importante. Hay una sola jactancia que atrae irresistiblemente el poder de Dios. Le vamos a hacer dos preguntas al apóstol Pablo. La primera pregunta que le vamos a hacer a Pablo es esta. Pablo, ¿cómo debemos responder a las revelaciones? Pablo nos contesta en 2 Corintios 12. Hermanos, el gloriarse es necesario, hablando de las revelaciones, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo. Él fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De ese hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Es cierto, yo fui traspuesto al tercer cielo y se me revelaron cosas que ojo no ha visto, cosas increíbles. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. En otras palabras, agradecemos la revelación, pero existe un riesgo cuando nos jactamos de la revelación, y es que la gente empieza a vernos como los más espirituales. Yo sé que hay un riesgo al pararme aquí al frente, que ustedes crean que el pastor Diego es el más espiritual. Ese es el riesgo que corremos frente a las revelaciones. Como los más piadosos, resulta que ahora el pastor es el más piadoso, los más divinos. Y nos valoran, nos empiezan a valorar a los ministros como desbalanceadamente. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, porque ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando viene alguien y dice, no recuerdo quién fue, no sé si fue Martin Lloyd Jones que dice, o Spurgeon, no recuerdo. Cuando el pastor, el predicador baja del púlpito, el primero que le está esperando ahí abajo es Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Porque viene, pastor, qué hermosa predicación. ¿Y qué es lo que pasa con él? Entonces yo empiezo a pensar de mí de una manera desbalanceada. Y la gente empieza a pensar, el pastor es espiritual, el pastor, no tiene debilidades, el pastor es súper espiritual, súper especial. Ese es el riesgo que corremos frente a las revelaciones. Por eso dice Pablo, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Porque las valoraciones que la gente hace de nosotros nos pueden enaltecer. Tengamos cuidado con los comentarios positivos que la gente hace de nosotros, porque nos puede desbalancear. Dios sabía de la tendencia en Pablo y es por eso que se le dio una espina que incomode ¿a qué? Al enaltecimiento. Dios permite espinas que hagan doler las actitudes peligrosas en nosotros para que no nos exaltemos en lo que son bondades y favores de Dios. Recibir una revelación es una bondad de Dios. No depende de mí, no depende del pastor superungido, es un favor de Dios. Es la bondad, no depende de la sapiencia, no depende de la sabiduría humana, depende de su favor. Ahora,
en absoluto estoy diciendo que nosotros seamos como Pablo. Cuidado, y que vamos a recibir una espina como la que él recibió. Nosotros no le llegamos a los talones a Pablo, pero estamos viendo un principio espiritual. ¿Cómo lucía esa espina en la vida de Pablo? Esa espina vino por medio de debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, angustias por la causa de Cristo. Dios sabe qué espina darte para incomodar tu carne y no te enaltezcas. Dios sabe qué espina te va a dar. Dice el versículo 8, acerca de esto, a propósito, porque le decimos, wow, Pablo, o sea, ¿cómo respondemos a esas situaciones difíciles? Tú tienes situaciones, dificultades y debilidades. No sabía eso de ti, Pablo. Pablo nos contesta, ¿sabes que acerca de esas cosas 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara de mí? Por mucho tiempo le pedí a Dios que me quitara estas limitaciones. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta fue la conversación entre el Señor y Pablo. Pablo le dice, Señor, quítame esta limitación. Y Dios le responde, Pablo, mi gracia. Pero Señor, ¿ya me lo vas a quitar? Pablo, mi gracia. Por tercera vez, yo sé, Señor, pero tú puedes quitármelo. Pablo, mi gracia. Dime algo, Pablo. ¿Prefieres no negarte a ti y perderte de ver mi gracia en acción? Mi gracia solo actúa donde hay alguien que se jacta de su dificultad. Mi gracia solo actúa donde hay debilidad. Dice Pablo, ya entiendo. Señor, ¿dónde estaba yo que no lo estaba viendo? Tú solamente actúas en el terreno donde yo ya no tengo poder. ¿Por qué no lo entendí antes? Señor, si así es, quiero que sepas que tengo muchísimas debilidades. No las escondo. La gente en su currículum pone sus logros, alcances. Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un inventario de mis debilidades. Porque tu gracia solo actúa donde hay uno que se considera fracasado, débil y se alegra por eso. Por lo tanto, Señor, tienes muchos terrenos para que te muestres poderoso. Verso 9, Pablo te dice, por tanto, lea conmigo, muy gustosamente. ¿Cómo nos gloriamos? Muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more, haga su tabernáculo, haga su manifestación en mí. Por eso ahora yo ya no lloro problemas, yo ya no lloro circunstancias, no me avergüenzo de ser el más descalificado de todos. A este descalificado Dios utilizó y Dios quiere utilizar este burro para hablarles a ustedes. A propósito del Domingo de Ramos, Cristo entró en un burro. A este insensato, a este débil, a este necio. Y sabe que no lo digo con vergüenza, me jacto en mi debilidad. ¿Por qué? Porque ese es el terreno donde Dios se glorifica. Ese es el terreno. Me complazco. Todo lo que hacemos con las debilidades, las escondemos. Que nadie me vea mi debilidad, que nadie vea mi flaqueza. Los crucificados las muestran. Yo soy débil, yo soy lo vil, yo soy lo menospreciado y aquí estoy y me jacto. No me estoy victimizando, ojo, cuidado, no es victimización. Me alegro de serlo porque hay uno que se manifiesta en ese terreno. No escondas tu debilidad, gózate en tu debilidad, gózate en tu circunstancia difícil. Allí alégrate
Dice Pablo, ahora me complazco en las debilidades. En insultos, insúlteme más terreno para Dios. Privaciones, persíganme más, dice Pablo. Angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces Cristo es fuerte a través de mí. Cada terreno de limitación y debilidad son los terrenos para que Dios se glorifique. Desde entonces Pablo dice, yo ya no me glorío en fortalezas, ni en logros, ni en éxitos. Yo ya deseché presentarle a Dios mi hoja de vida llena de éxitos temporales. Ahora yo solo me glorío en cada debilidad, en cada limitación. Y cada vez que detecto una limitación, enseguida la anoto en mi inventario de crucificado. Celebro esa limitación y celebro que Dios es poderoso ante esa limitación. Padre, gracias por escogerme necio, débil, lo que no es. Gracias, Señor. Y no lo decimos con tristeza, lo decimos con alegría. Gracias, este es el terreno, esta es la jactancia de la cruz. Yo soy nada, tú eres todo, Señor. Gracias, Cristo. Iglesia, le invito a ponerse en sus pies y declarar, Cristo, eres todo y yo soy nada aparte de ti. Es separado de ti, nada puedo. Y Señor, no es una adulación. Señor, no es un fingimiento. En mi enfermedad, Señor, yo no lloro. En este lecho no estoy llorando. En este lecho estoy diciendo, estoy feliz porque tú eres mi felicidad. Porque tú eres mi bien. El mundo nos enseñó a llorar tristezas. El mundo nos enseñó a llorar pérdidas. Pero Cristo, hoy la mente de Cristo nos enseña. Las debilidades se celebran, nos jactamos en ella. Reciban por favor los elementos del Señor. Hermano, no quería terminar este mensaje sin esta puntualización que hemos hecho. Mi hermano, algunos de ustedes les veo esporádicamente incluso, entonces tenía que aprovechar ahora. Mi hermano amado, cada debilidad, cada frustración, cada fracaso es el amor de Dios para llevarte a una dependencia de Él y solo de Él. Hermano, ¿vas a hacer un inventario de tus debilidades? ¿Vas a hacer un inventario de tus fracasos? Y vas a dejar de llorar por ellos. Y vas a complacerte en cada frustración, en cada limitación. Y esa es la alabanza que tú vas a traer a Dios. Señor, aquí estamos, los débiles, los sin dicha, los desgraciados, Señor, sin ti. Padre, no hay nada de valor en nosotros aparte de ti. Y si hoy tenemos un valor, solo Cristo. Solo Cristo. Padre, hoy reprendemos ese espíritu satánico, esconder debilidades, esconder fracasos. Oh Señor, ahora nos gloriamos, nos jactamos, porque la cruz es una doble jactancia. Me jacto en mi imposibilidad y me jacto en el poder de Cristo Jesús. Y muchas personas que han estado peleando y batallando contra tantas cosas, gózate, porque cuando te gozas en esa circunstancia, el Espíritu Santo tiene el poder para glorificarse. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Qué maravillosa oportunidad de celebrarlo en tu mesa. Aquí estamos en la mesa de Cristo. Aquí estamos en la mesa de Cristo.
cuerpo el pan, tu sangre el vino. Gracias, Jesús. No escoges al sabio, escoges al necio. No escoges al más religioso, escoges al menos competente. Tú le dijiste a los fariseos: estoy cansado de ustedes, que aparentan perfección, que se jactan en su perfección. Estoy harto de ustedes, les dice Jesús a los fariseos. Él nos dio ejemplo. Él vino débil, Él vino despojado, Él vino desesperanzado en su humanidad. Por eso el Hijo esperó en la cruz la vindicación del Padre. Y Él dijo: Padre, yo no tengo nada, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque tú eres mi vindicación, tú eres mi vida, tú eres mi fortaleza. Y si tengo que morir, tú me resucitarás. Gracias, Señor. Aún de las cenizas tú levantas un bosque. Oh Señor, porque no es las cenizas, es el que da vida a los muertos. Y solo los crucificados son el vehículo de tu gracia y de tu poder en Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Tenemos el pan todos? ¿Todos ya tienen el pan? ¿Alguno que está sin el pan aún? Para allá atrás todavía tenemos hermanos sin el pan. ¿Qué tal si cantamos un pequeño coro? Ven. Jesucristo, hoy me rindo, con mi alma, fuerza y corazón. Hoy te ofrezco mi adoración. Venimos sin nada de nosotros, Señor. No hay nada de valor en nosotros y nos alegramos. Pero tú sí eres hermoso. Cuán hermoso eres tú, Señor. Tú sí eres hermoso. Es tu amor, nada me falta, nada me falta. Tú lo eres todo, Jesús. Cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Si tú lo eres todo, Es tu amor, nada me falta, nada me falta. levantamos el pan. Levantamos el pan en señal de que no estaba en nosotros, estaba en Cristo. Y al comer ese pan comemos la conciencia de que ahora Cristo, este pan físicamente va a ser una sustancia que va a entrar a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, eventualmente a la sangre, va a nutrir nuestra sangre, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Escúcheme, mi hermano, esto solo es una analogía para que entendamos que el poder no está en nosotros aparte de Cristo. El poder es el Espíritu de Cristo que Él puso en nosotros. Es decir, no soy yo, es Él. No es mi fuerza, es su fuerza. No es mi sagacidad, es su sabiduría. No es mi nobleza, es que Él es Dios. Y Él lo hace en nosotros. Comamos
con ese entendimiento. Comemos hoy el poder, la vida de otro, caminando, viviendo, manifestándose en nosotros. ¿De acuerdo? Comamos con esa conciencia. Cristo, el pan de la vida. Aleluya. Y levantamos la copa en gratitud. El mismo principio. Eres tú en nosotros. Cristo en nosotros lo hace. Somos instrumentos, armas de justicia. Nos presentamos, Señor, por el pacto en tu sangre sellado, sangre eterna. Nunca, nunca nos separarás de ti. Nada, ni la vida, muerte, ni principado, ni tribulación, ni delincuencia, ni peligro, ni políticos, ninguna cosa por la sangre del pacto eterno nos separa de tu amor. Y la sangre nos hace aptos para toda buena obra por la sangre del pacto eterno. En Cristo Jesús tomamos de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos celebran nuestra debilidad y su fortaleza en el poder de Cristo?